Muy bien, presten atención porque esto es súper importante. ¿Por qué? Porque YouTube quiere que tú consigas de esto lo máximo posible en cada video que crees. Pero tu introducción tiene que ser lo más corta posible. Debe ser como esta. Menos de 15 segundos. Muchas gracias. vidIQ.com. Sí, sé lo que muchos de ustedes han hecho. Pausaron el video y comentaron: "No, Rob, tu introducción dura 19 segundos, bla, 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 bla". ¿Sigues mirando? Hola a todos, soy Rob. Bienvenidos a vidIQ, la herramienta y el canal de YouTube que te educará a ti en tu viaje por YouTube para canalizar el éxito en 2019. Nuestro objetivo es ayudarte a conseguir más vistas, más suscriptores y más tiempo de reproducción para hacer crecer tu canal. Para ver la lista de reproducción, haz clic aquí. Y si quieres ver más cosas asombrosas de vidIQ y ayudarnos a llegar a los 300,000 suscriptores, haz clic en ese botón y en las notificaciones. Antes de continuar, mucha gente me preguntó ¿qué es esto? Es un LaMetric Time. Búsquenlo en Amazon y luego retrocedan lentamente cuando vean lo que cuesta. Pero el set no se vería completo si no estuviese. Tiempo de reproducción. Para quienes nunca escucharon este término, se considera que es la analítica más importante de YouTube. Básicamente indica la cantidad real de minutos y horas que las personas miran tu contenido en YouTube. Pero, ¿por qué es más importante que las vistas? Analicémoslo desde otro lado. Las vistas representan clics o visitas, pero no indican cuánto tiempo alguien está en la plataforma de YouTube o en la aplicación móvil. Cuanto más tiempo de reproducción YouTube obtenga de la audiencia, más publicidad podrá venderles y generar más dinero para YouTube y para el creador del video. Entonces se deduce que cuanto más tiempo de reproducción obtengan tus videos, más serás recompensado por YouTube y más compartido con el público. Además, ten en cuenta que no hace falta monetizar tu contenido para beneficiarte. El motor de descubrimiento y búsqueda está separado del de monetización. Veamos un ejemplo simple. Tenemos un video con 1000 vistas con una duración de vista promedio de 1 minuto. Eso te da 1000 minutos de reproducción total. Por otra parte, tenemos un video con 500 vistas, con 5 minutos de reproducción promedio y nos da un total de 2500 minutos. ¿Cuál tiene más posibilidades de funcionar bien en YouTube a largo plazo? Sí, probablemente el B. Este es un ejemplo muy simple, pero YouTube ha dicho que en términos de tiempo de reproducción, retención de audiencia y todo eso, más es mejor. Esas son sus palabras. Pero existen muchas maneras de conseguirlo, y eso es lo que exploraremos ahora. Primero veamos los números. Si aún no has visto nuestra guía de estadística para principiantes, te la recomiendo porque te ayudará a navegar estas pantallas más fácilmente. Dicho esto, en el tablero del Creator Studio, haz clic en Analytics y luego arriba de los gráficos en la pestaña Interés de los espectadores. Verás un cuadro de duración media de las visualizaciones. Al hacer clic, te mostrará un gráfico con la duración promedio de las vistas de tus videos. Es útil desde la perspectiva del canal. Ya dijimos, más es mejor. Pero este gráfico no tiene en cuenta la duración individual de cada video. Para mejorar el tiempo de reproducción, deberás analizar cada segundo de cada video. Para hacerlo, haz clic en Videos a la izquierda. Verás la lista de todos tus videos. Elige el que quieras analizar. Haz clic en la sección Analytics y en la primera pantalla deberías ver el cuadro Retención de la audiencia. Porque la cuestión es que puedes hacer un video de 1 hora si quieres, pero si nadie lo mira después del primer minuto, le enviará señales bastante negativas a YouTube. La retención de audiencia se trata de mantener al espectador interesado durante todo el video, de mantenerlo informado, interesado, intrigado y entretenido. Aspiramos a una retención de audiencia lo más cerca del 100% posible, pero en general eso es muy difícil. Entonces, como punto de partida, debería rondar el 50%. Y este cuadro te mostrará la duración total del video y la duración promedio de las vistas en porcentaje. Para poder investigar sobre esto, puedes hacer clic en Ver más y mirar el video para ver dónde hay picos y caídas en tu contenido. Con un 48% de retención de la audiencia, el video está bien. Bajamos a un 40% en los primeros 30 segundos del video, algo que es común, pero también sugiere que la introducción no cumplió exactamente la promesa del título y la miniatura. En los próximos 2 minutos se nivela, lo que es un buen indicador de que la audiencia está interesada en el contenido.
Pero después tenemos otra caída importante en los 20 segundos finales. Nos sugiere que el final del video fue muy largo y la gente sabía que la parte más importante del video ya había terminado. De estos gráficos se obtiene mucha información y datos para analizar. Por ejemplo ¿qué pasó aquí? La retención de audiencia aumentó 30 segundos después de iniciado. Eso sucede cuando los espectadores retroceden una sección del video y la vuelven a mirar. ¿Pero qué es esto? Luego el video se derrumba a un tercio. ¿Por qué? Porque este video se trata de cómo borrar un video de YouTube y le di la respuesta a la audiencia aquí. Según la audiencia, el resto del video es puro relleno. Así que ya tienes mucha información en tu canal para analizar, para ver qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal, para finalmente obtener más. Porque como dice YouTube, ¡sal de aquí! Muy bien, hablemos sobre cuán importantes son las introducciones. Vamos, 6 minutos de tiempo de reproducción. Siempre observarás una caída de espectadores cuando empiece el video. Algunas personas no están interesadas y saldrán rápidamente. Y luego habrá otro grupo de personas que se quedará durante 15 o 30 segundos para intentar determinar si el video cumple de alguna manera con el título y la miniatura. Es por eso que debe haber un enganche. Una manera de persuadir al espectador de que invierta unos minutos más en el video y con suerte lograr que lo haga todo el video. Pueden intentar buscar casi cualquier video de vidIQ y me verán intentando entretener, informar e intrigar a la audiencia esos primeros 15 segundos antes del logo. Así intento conseguir que se queden más tiempo y creo que funciona en general. En los videos educacionales el resultado final se dará al comienzo del video y luego se explica cómo llegar a ese resultado. Para las compilaciones o las historias, podría haber una parte épica que se utilice muy al comienzo en la introducción, pero que no volverás a ver hasta el cuarto o quinto minuto del video. Es como un adelanto de la historia antes de realmente verla, y si no lo has intentado antes, experimenta con una introducción a tu video e intenta reducirla a 15 segundos o menos. Y cuando hago esto, vidIQ.com. La presentación de tu marca no debería durar más de 5 segundos. Muy bien, lo siguiente puede ser insoportable para ti como espectador y podría arruinar mi tiempo de reproducción, pero necesito hacerlo para probar algo. Lo que estás viendo ahora soy yo sin ningún tipo de cambio editorial en el video. Solo dejaré que avance el tiempo en este reloj, porque lo que realmente verías aquí sería un cambio de ángulo, o un acercamiento o alejamiento, o una interrupción de audio, o algo que atraiga un poco al espectador. Porque, como ya sabes, la atención promedio de la audiencia en YouTube es muy reducida. Entonces, ¿qué hacer? Algo llamado interrupción del patrón. Para los primeros 7 minutos de este video y para el resto del video uso interrupciones de patrón como estas. Para esos 40 segundos en los que no hubo cambios, estoy seguro de que apreciaron el cambio de tono, estilo y ritmo del video en ese punto. No sé si lo han notado, pero también detuve la música. Considera las interrupciones de patrón como botones de reinicio. Sabes de qué se trata el video, pero habrá algo nuevo para ver en pantalla. Ayudan a explicar cómo puedo regresar mi reloj allá arriba en un instante o cómo nunca olvido mis líneas porque créanme, lo hago siempre. Debo agregar un interruptor de patrón cada 10 segundos, como por ejemplo la animación para suscribirse aquí, pero otros creadores de video las incluyen cada 2 o 3 segundos. Bien, existe una gran desventaja para el creador de videos en relación con las interrupciones y es la edición. Le agrega muchas horas al proceso. Intenta no exagerar, que es algo que yo siempre hago. Pero por fortuna me encanta editar. Y por último, comienza a mirar videos de otros creadores en tu espacio de YouTube con un ojo crítico para ver qué estrategias de interrupción de patrón usan y cada cuánto. Deberías notar que los mejores creadores en tu espacio tienen cierto estilo y tono en sus interrupciones de patrón, y por lo menos deberías conocerlas si no las imitas de alguna manera. Junto con las interrupciones de patrón deberías considerar algo llamado B-roll, que es una interrupción en sí misma. Es cuando tienes una voz en off, como yo ahora, pero con un montaje sobre mi imagen escribiendo la palabra B-roll. Es un poco difícil sincronizar las dos cosas porque nunca sabes cuánto tiempo habrá en la sección B-roll del video junto con la voz en off. ¿Lo conseguí? Lo veremos en la edición. No demasiado largo.
Muy bien, ya pasaron 10 minutos de video y aún estás mirando. Muchas gracias. Escribe hashtag aún estoy mirando en los comentarios debajo. La pregunta es, ¿por qué aún estás mirando? Y creo que la respuesta es que aún estoy en tema. Si quieres saber cómo conseguir más tiempo de reproducción, de eso se trata este video. Es lo mismo que tener muchos temas en un solo canal. Si intentas cubrir muchos temas en un video, por lo menos coméntale al espectador en el título o en la introducción o haz otro video dedicado a ese tema. Mantente enfocado, edita sin descanso. Lo más importante en YouTube es el tiempo. Querrás tener la mayor cantidad de tiempo de reproducción posible, pero tus espectadores quieren invertir su tiempo con eficiencia. Y aunque YouTube diga esto, no hace falta hacer videos más largos para conseguir más tiempo. Si consientes demasiado al algoritmo, no le darás un buen servicio a tu audiencia. Reconozco la ironía aquí. Podrías preguntarme, Rob, ¿por qué un video tan largo sobre tiempo de reproducción? Mi respuesta e intención con este video es que sea lo más completo posible sobre tiempo de reproducción, para que no tengas que dedicar más tiempo sobre el tema en otros videos y te ahorres mucho tiempo en el futuro como creador en todos los videos que hagas, que serán más cortos, más concisos y servirán mejor a tu audiencia. Cruzo los dedos. Ahora recuerda, cuando analizamos y vimos que al final del video hay una gran caída en la retención de audiencia, es porque se dieron cuenta de que era el final. Y eso también podría ser porque dicen cosas como gracias por mirar, espero que les haya gustado y eso es todo. Para evitar eso, intenta recordar los últimos 30 segundos del video donde dices gracias por mirar. O sigue brindando consejos sorprendentes hasta el final como gracias por mirar, hasta luego. Eso fue abrupto, pero captas la idea. Esta es una guía completa de tiempo de reproducción para principiantes. Hay mucho más sobre el tema. Lo guardamos para más adelante en la serie. Disfruta el resto del día creando videos.